Queremos encontrar el derivado de f de x igual 2x raíz cuadrada x más 4 dividido por x raíz cuadrada x, y luego encuentre f' de 1. Bien, antes de encontrar nuestro derivado, necesitamos reconocer dos cosas. Primero necesitamos reescribir las raíces cuadradas con exponentes racionales. Y entonces segundo necesitamos reescribir estos términos para tener x alcanzado a alguna potencia, para aplicar la regla de potencia de diferenciación. Primero escribamos las raíces cuadradas con exponentes racionales. Para revisar, si tenemos la n esa raíz t a la m. Esto es igual a un aumento al poder de m dividido por n, así que utilizando exponentes racionales, el denominador es el índice y el numerador es el exponente. Porque estos son raíces cuadradas, el índice es 2, y este es x, significa que es x al primero, y así es esto. Para que podemos escribir la raíz cuadrada de x como x al 1, 2. Así que la función original se puede escribir como f de x igual en lugar de 2x raíz cuadrada x, podemos escribir esto como 2x al 1, 2. Recuerda, esta x aquí también tendría un exponente de 1, más 4 dividido por x cuadrado, otra vez, x al 1, 2. Ahora vamos adelante y encuentre estos productos con x cuando se multiplican y las bases son iguales, agregamos los exponentes. Así teníamos f de x igual 2x a la potencia de 1 más 1, 2. Es 1, 1, 2 o 3, 2 más 4 dividido por x a la potencia de 2 más 1, 2 que sería 2, 1, 2 o 5, 2. Tenemos x al 5 medios hexanewton el denominador. Así que este término se ve bueno. Pero para aplicar la regla de potencia de diferenciación necesitamos escribir este término aquí utilizando exponentes negativos. Para revisar esta propiedad, si tenemos un dividido por un aumentado al poder de m, podemos reescribirlo como aumentado al poder de m. Entonces, si esto cruza la barra de fracción, va a cambiar el signo del explosivo. Así que si movimos esto al numerador, cambiará el signo del exponente a menos 5, 2. Ahora tenemos f de x igual 2x al 3, 2 más 4x al menos 5, 2. Y ahora finalmente podemos encontrar el derivado utilizando nuestra regla de diferenciación de poder. Así que vamos adelante y hagámoslo. F' de x va a ser igual a 2x el derivado de x al 3, 2. Tenemos 2x el exponente de 3, 2x al poder de 3, 2, 1 más 4x el exponente de menos 5, 2. X al poder de menos 5, 2, 1. Así que esta es nuestra función derivada, pero ahora necesitamos simplificar esto. Esto es 2, 1, así que estos dos simplifican bien. Así que nuestro primer plazo sería 3x al poder de 3, 2, 1. O 3, 2, 2, 2 eso es 1, 2. Aquí los 4 y los 2 simplifican, esto simplifica a 1, esto simplifica a 2. Así que tenemos más menos 10 o 10, x al poder de menos 5, 2, 1, o menos 5, 2, 2, 2 sería menos 7, 2. Vamos adelante y escriba el segundo plazo usando un exponente positivo. Entonces, de nuevo, podemos pensar que esto es más de 1. Si lo movimos al denominador, cambiará el signo del exponente. Así teníamos f' de x igual 3x al 1, 2, 10. Dividido por x al poder de 7, 2. Ahora, este sería nuestro derivado usando exponentes racionales, pero también quiero mostrar cómo escribir este uso de raíces cuadradas desde que la función original se ha dado usando raíces cuadradas. Tenemos f' de x igual bien, x al medio hexasiemens igual a la raíz cuadrada de x. Esta sería 3 raíz cuadrada de x. Aviso como es el índice 2 porque tenemos una raíz cuadrada que es el denominador. Y el exponente en esta x es un que es el numerador. Entonces tenemos menos 10, y entonces para x al 7 medios hexasiemens un poco truco. 7 medios hexasiemens lo mismo que 3, 1, 2. Para que podemos escribir esto como 3 más 1, 2, lo que significa si tenemos x al 7, 2 podemos escribir esto como x al tercero x al 1, 2.
Recuerda cuando multiplicamos agregamos los exponentes, lo que significa que puedes escribir x al 7,2 como x al tercero x la raíz cuadrada de x. Así que, de nuevo, dependiendo del texto o del instructor, puede poder dejar su función derivada en este formulario aquí. Pero si necesitamos el derivado utilizando raíces cuadradas, estaría en este formulario aquí. La segunda parte de esta pregunta nos pidió encontrar f' de 1, que nos da la pendiente de la línea tangente cuando x igual 1. Encuentre esto en la próxima diapositiva. Para encontrar f' de 1 sustituiremos 1 por x en la función derivada. Bueno, la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Así que tenemos 3. Esto sería 10 dividido por 1 o solo 10. Así que un prime de 1 es a Siemens igual a menos 7, que de nuevo, sería la pendiente con una línea tangente cuando x igual 1. Vamos adelante y verifique este gráfico. El gráfico rojo es el gráfico de nuestra función. Aviso cuando x igual 1 estaremos en este punto aquí sobre la función. La línea azul sería la línea tangente cuando x igual 1. Y el sin f' de 1 es a Siemens igual a menos 7. La pendiente con esta línea tangente azul es menos 7. Espero que hayas encontrado esto útil.